Veníamos hablando en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, diciéndoles que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, sino que para el hombre natural ellas son locuras. Y decimos de que cuando habla de percibir, estamos hablando de los sentidos del hombre, porque el hombre percibe a través de sus sentidos, lo veníamos diciendo, de los 5 sentidos, de la vista, del gusto, del tacto, del olfato, y todos estos sentidos hacen que el hombre mire lo que está a su alrededor, lo sienta, lo palpe, lo guste, escuche y se haga una imagen de lo que eso es. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, el hombre natural tiene la percepción, tiene los sentidos espirituales sellados. Comienzo por decir esto también, de que el primero no tiene visión. Un hombre natural no tiene el sentido de la vista espiritual activa. Entonces para él son locura, no tiene visión en lo espiritual. Por eso hay muchos ministros que en estos tiempos no tienen una visión de lo que Dios tiene para la iglesia de hoy en día. La parte profética está sellada, la visión está sellada, no sabe por dónde caminar, están caminando a ciegas. ¿Por qué? Porque están andando en un plano natural y Dios quiere sacarlos del plano natural y llevarlos a un plano de lo sobrenatural, donde la percepción, donde el sentido de la vista espiritual está activa. Dios quiere llevarte, hombre que me estás escuchando, mujer que me estás escuchando, ministro, aunque no eres ministro, te quiere llevar a que tengas una visión de lo espiritual, de la magnitud de lo grande que Dios tiene para ti en lo espiritual, que tú lo conquistes, que tú sepas de que tu Dios es un Dios grande y que permitas que el sentido de la visión espiritual se abra. ¿Cómo haces tú eso? Permitiendo que Dios te lleve, te transicione de un hombre natural a un hombre que viva en lo sobrenatural, que entienda, que pueda ver lo que Dios tiene para tu vida hoy en día. Un ejemplo, Dios está despertando y ha despertado el mover apostólico de estos tiempos. Eso es una gran realidad, eso no es una mentira, esto no es una mentira del hombre. Dios ha despertado el mover apostólico de una manera extraordinaria, no de un hombre, sino de un mover espiritual en lo apostólico. Dios está levantando hombres y mujeres con este manto apostólico para que sigan equipando a su iglesia, para que como perito arquitecto, como dijo el apóstol Pablo, pongan el fundamento que es Cristo y encima puedan sobreedificar los pastores, los maestros, los evangelistas. Pero un ministro o una iglesia que viva en lo natural tiene el sentido de la visión espiritual muerto, sellado. Y de ahí es donde vienen las críticas. Ahí es donde nacen los ministros que critican al otro porque su iglesia está creciendo, el ministro que critica al otro o la iglesia que comienza a criticar a la misma iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, porque en otra iglesia hay mover de milagros, porque hay moveres sobrenaturales, es porque tienen el sentido de la vista sellado y no se han dado cuenta que estos tiempos son tiempos proféticos donde Dios está haciendo cosas maravillosas y sobrenaturales, entonces recurren a la crítica. Yo quiero aconsejarte hoy de que comiences, y aquí te vamos a dar las pautas para que vayas transicionando a lo sobrenatural de Dios. Lo segundo es que el sentido de la audición espiritual del hombre natural está sellado. Él no sabe escuchar la voz de Dios. Él no quiere, no puede escuchar la voz de Dios, porque el sentido del auditivo, el oído espiritual a las cosas espirituales está sellado. Entonces es muy importante y por eso Dios nos quiere llevar a vivir en lo sobrenatural. El sentido del tacto, del gusto, el gustar la presencia de Dios, Él no lo puede hacer. El hombre natural no lo puede hacer porque Él no percibe las cosas espirituales. Entonces aquí vemos la necesidad de transicionar de un ministerio, de una vida natural a un plano sobrenatural. Por eso es que nos damos cuenta, y el apóstol Pablo lo dice,
que para ellos es locura, para el hombre natural es locura. Por eso que cuando una palabra poderosa llega, donde declaramos el cáncer eliminado, donde decimos que el que tiene SIDA está sano, el hombre natural, el que maneja la lógica, dice, eso no puede ser, el cáncer es incurable, eso no puede darse, el SIDA es incurable, y no se dan cuenta que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando tú y yo vivimos en un mundo y en un plano sobrenatural, nosotros decretamos de que la enfermedad tiene que irse. Ahora, sabemos de que la enfermedad, que nosotros tenemos autoridad sobre la enfermedad. Y el que vive en el plano sobrenatural lo decreta así y la enfermedad sale. El hombre natural dice, no, si tú estás enfermo, lo que te espera es, si es un SIDA, es la muerte, si es un cáncer, es la quimioterapia. Pero nosotros que vivimos en un mundo sobrenatural, sabemos de que nuestro Dios es un Dios sobrenatural y que actuamos en lo sobrenatural para afectar el mundo natural. Por eso yo quiero en esta noche, a través del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo quiere inspirarte a que transiciones de lo natural a lo sobrenatural, porque hacia allá es donde Dios quiere llevarte. Es el momento para que tú actives lo sobrenatural de Dios, para que tú le creas a Dios y permitir que Dios abra tus sentidos espirituales y te lleve a donde Él se mueve, que es en lo sobrenatural. Cuando tú estás en lo sobrenatural, el resto de cosas están bajo tus pies. En el próximo segmento vamos a hablar más acerca de esto, del lugar donde nosotros nos encontramos en Dios ya y de donde nosotros debemos de estar operando.